Hoy la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador terminó de manera intempestiva, ¿eh? De manera intempestiva porque generalmente se da el tiempo de dar más respuestas, de hablar de más cosas. Incluso reconoció la presencia del exalcalde de Lima, Perú, el periodista Ricardo Belmont, a quien tuvimos al principio de esta transmisión. Ya veía usted que también ahí estaba Vicente Serrano, intentó hacer sus preguntas, pero no le concedieron la palabra. Yo pensé que a lo mejor, y el presidente al mencionar a Ricardo Belmont, iba a permitir que pues le hiciera la pregunta a Ricardo Belmont. No se dio el caso, no se dio el caso. Esa fue la realidad hace unos momentos. Y termina la conferencia de prensa mañanera muy rápido. ¿Por qué? Bueno, habla el presidente de varias reuniones, reuniones interesantes, importantes. La última, lo que plantea fue muy interesante. Dice que va a reunirse con las empresas ferroviarias que tienen las concesiones México-Querétaro, porque a su gobierno le importa mucho que no solamente haya transporte de carga, sino transporte de pasajeros entre la capital y ese estado. También se habla de la reunión que tendrá la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con Elizabeth Sherwood Randall, quien sería una representante del gobierno del presidente Biden. Y pues bueno, me imagino que en este tenor es que termina la conferencia muy pronto. Sin embargo, sí quiero decirle que de pronto la conferencia tuvo un giro muy duro, de pronto con un planteamiento que le hicieron en la mañanera. El presidente se soltó a dar pues una serie de declaraciones extremadamente duras, muy fuertes, a un reportero que se identificó como Alejandro Alemán y que le hizo pues una serie de recriminaciones, específicamente al hablar de la vinculación a proceso de Francisco Garduño, el titular del Instituto Mexicano, el Instituto Nacional de Migración, disculpe usted, el Instituto Nacional de Migración, también para hablar de casos como Ayotzinapa, pues que bueno, ocurre en todo caso en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero que este señor, Alejandro Alemán, se lo adjudica al presidente López Obrador. Yo me quedé así de ¿qué? ¿Cómo? ¿Y cómo por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Pero bueno, este señor le dice que el ejército sigue manteniéndose como un punto intocable en materia de derechos humanos, cuando pues hemos visto en muchos casos que por fin se ha enfrentado y ya han enfrentado las consecuencias, incluso altos mandos del ejército, ¿no? Ahí está el caso precisamente de Ayotzinapa, pero bueno, y en el caso de la tragedia de inmigrantes en Ciudad Juárez, señoras y señores, el titular del Instituto Nacional de Migración ya fue vinculado a proceso. ¿De qué estamos hablando? El titular también de migración ahí en Ciudad Juárez hasta está en la cárcel, ¿no? Yo no sé, yo no sé dónde saca este cuate, luego con mucho respeto para su trabajo, que diga que pues el ejército sigue manteniéndose como un punto intocable en materia de derechos humanos. Bueno, pues el presidente le dice que sí se ha avanzado mucho, que a sus adversarios no reconocen nada de lo que se está haciendo, pero pues que hay una diferencia inherente del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hace su gobierno en materia de derechos humanos, que por ejemplo, en el caso migrante y ante la tragedia de Ciudad Juárez, ya hay 9 o 10 personas en la cárcel y a los sobrevivientes les está dando atención, se les está dando atención médica por parte del gobierno, algo que les ha permitido salvarse. Comentó que tienen información de que el que tenía la llave en ese centro de detención de inmigrantes en Juárez no abrió, que a lo mejor pensó que el fuego no iba a propagarse, pero que ya se hizo la investigación, cosa que no se hacía antes. Mire, tan no se hacía antes que precisamente en el sexenio de Felipe Calderón hubo una tragedia terrible, el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que aproximadamente 50 niñitos, casi 50 niñitos, 50 bebés, murieron quemados. Y ahí sí nos hizo algo al respecto. No nos puede, vamos, ahí sí para que vea, ni enfrentaron las consecuencias los familiares de Margarita Zavala, que estaban involucrados en todo esto, ni ayudaron a los niños sobrevivientes, todo para tapar esta situación. Así que, pues bueno, en efecto que hay una
hay una serie de diferencias con el conservadurismo corrupto, ¿no? Lo que plantea el presidente López Obrador, situación que comunicadores, se les puede llamar así, como Alejandro Alemán, que ahora dicen estar muy interesados en los derechos humanos, pues no hablaban, ¿no? En el pasado, ahora sí, ahora sí. También le dice el presidente que en el gobierno en el que seguramente él defendió junto con otros comunicadores, el de Felipe Calderón, se estableció un narcoestado en el que se violaron una serie de derechos humanos, en el que hubo el mátalos en caliente con masacres, torturas y enfrentamientos, y que esto lo puede demostrar. Que en tiempos de Felipe Calderón, de la delincuencia organizada, eran siempre más los muertos que los heridos, porque esos pues se les ejecutaba a las personas, en los enfrentamientos, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, dice el presidente López Obrador, aseguró que cometieron el error de encubrir, lo cual es un delito, y que hasta crearon la llamada verdad histórica, cuando así lo dijo el presidente abiertamente, lo que debió haber hecho Peña Nieto y sus achichincles era castigar a los responsables y pues que pudieran enfrentar las consecuencias. Insistió en que su gobierno pues ya ni se violan los derechos ni se encubre, que hoy hay altos funcionarios, altos militares detenidos relacionados con la desaparición de estos jóvenes, y ante la serie de recriminaciones de Alejandro Alemán, porque seguía él cuestionando, no, pero es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo pone usted como no sé qué y no sé cuánto, el presidente pues dice que ese es un ejemplo de lo que no deben hacer esas comisiones, ¿no? Que son comisiones, dice el presidente, organismos que no actúan con profesionalismo, sino de manera tendenciosa y que no son confiables. Dice que hay una persona que siempre está muy vinculada a estos organismos y es el tipejo que usted vio este fin de semana con su pijama, baile y baile, haciendo un espectáculo de circo, maroma y teatro, se lo va a poner don David Emilio Álvarez y Casa. Yo tiene la imagen, don David, en la que va llegando Álvarez y Casa con unas fachas impresionantes en pijama, con su sleeping, dizque a dormir en el Senado y no sé qué, ahí se la va a poner en unos meses. Miren nada más, ¿no? Este señor que pues el presidente exhibe como un falsario, como un farsante, cuenta la vez en la que cuando él era el ombudsman, el titular de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, recomendó que los desalojaran del Zócalo cuando estaban manifestándose por el fraude de 2006, ¿no? Un fraude, vamos, una manifestación en la que no se rompió ni un vidrio, ¿no? Y siendo este tipejo, que de hecho usted lo puede ver también hay otros videos, don David, también infames, muy, muy infames, en los que se ve ahí bailando y tirándose al piso con los senadores y senadoras del PAN. Ahí está, miren nada más, mírenlo. Ese es Emilio Álvarez y Casa, ese tipejo, cuya familia pues pertenece precisamente a las esferas del poder desde siempre, ¿no? Son de esos personajes con apellido de alto pedorraje, y que pues siempre tienen todo peladito y en la boca. Aquí en Sin Censura, nuestro compañero escritor y periodista Ricardo Sevilla ha exhibido la serie de irregularidades que envuelven a su hermano en nuestra máxima casa de estudios, y bueno, pues ahora lo hemos visto como el falsario que es, así lo exhibe el presidente López Obrador. Dice, bueno, como él hay muchos, como Álvarez y Casa, hay muchos pseudodefensores de los derechos humanos, pseudodefensores del medio ambiente, y pues estos están vinculados a esas organizaciones dizque de derechos humanos que actúan de manera facciosa, ¿no? Y que no se expresan de casos muy, muy duros, como el ejemplo del golpe de Estado al presidente de Perú, al profesor Pedro Castillo, ¿no? De eso no se han pronunciado estos luchadores por los derechos humanos. Y bueno, pues ya te la sándwich, querido Alexis, le voy a pedir a don David